decir, este rollo de los políticos que viven en chalets. Somos un partido donde ocupamos un espacio centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política. En Radio Universidad de Salamanca. Con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, especial elecciones. Buenas noches, nos escucháis a través del 89.0 de la FM. También recordaros que nos podéis volver a escuchar en radiousal.es y vernos en el canal de YouTube Metapolítica. Os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Es muy sencillo, @metapolítica_. Preparaos porque arrancamos en análisis de los resultados. En el programa nos acompaña para realizar este análisis de los resultados de anoche José Luis Dader, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches, encantado. Manuel Alcántara, catedrático en Ciencia Política. Buenas noches. Hola, Fran, buenas noches. Y Elena Martínez Barahona, profesora titular de Ciencia Política. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues con ellos analizaremos los cambios que se han producido desde abril, si las encuestas han acertado o no, los posibles pactos de gobernabilidad, las estrategias y el relato que se va a construir tras estos resultados. Pero antes de todo eso, nos hablará Mercedes García Montero, profesora de Ciencia Política de esta casa, que nos abrirá la puerta para el análisis de nuestra sección La Llave. Anoche el PSOE revalidó su victoria de abril al obtener 120 escaños y más de 6.700.000 votos, un 28% de los votos, 3 escaños menos que en abril y 700.000 votos en total menos. Pero sin duda el gran ganador de la noche fue Vox, el partido de extrema derecha de Santiago Abascal, al cosechar más de 3,5 millones de votos que le sitúan con 52 escaños en el Congreso. En comparación con abril, el partido ultraderechista sacó 1 millón de votos más, que se traducen en 28 escaños más. Unidas Podemos cae 7 diputados y casi 700.000 votantes respecto a abril, obteniendo en estas elecciones un total de 35 diputados y algo más de 3 millones de votos. El gran derrotado, sin duda, de la noche es el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, quien ha experimentado una fuga de 3,5 millones de votantes, quedándose con 10 diputados. Más País, el partido de Íñigo Errejón, se queda con 3 diputados, un resultado discreto con campo que puede ser abonado para cosechar. Por bloques, la izquierda suma un total de 10.400.000 votos, mientras que la derecha se queda en 10.300.000, 100.000 votos menos. En comparación con abril, la izquierda perdería unos 800.000 votos, mientras que la derecha gana algo más de 150.000. En ese sentido, podemos observar que ha habido una lógica de movimiento intrabloque con fuga de ambos hacia la abstención, pero también esto hay que analizarlo y solo lo sabremos con el paso de los días. En clave geográfica, el gran triunfador de la noche, Vox, se sitúa como primera fuerza política en Ceuta y en la región de Murcia. Aquí habría que analizar el peso que ha tenido, la influencia que ha tenido la inmigración en este sentido. Por su parte, el PP se mantiene fuerte en Castilla y León, Galicia y Asturias, a excepción de las ciudades de Valladolid, León, Burgos, Soria y en Galicia, Pontevedra. Como novedad, se puede apuntar la entrada en el Congreso de Teruel Existe y de las CUP, con 1 y 2 diputados respectivamente. En clave nacionalista, todo sigue igual en Cataluña y los partidos nacionalistas se erigen como un actor clave de gobernabilidad. Ningún bloque suma por sí solo y una fórmula de bloque de izquierdas más partidos nacionalistas nos devolvería al mismo escenario de abril. Así que, como apuntaba Gemma Ubasar en estos micrófonos el pasado jueves, parece que
o gran coalición o seguiremos en el bloqueo. Pero todo esto es lo que queremos analizar hoy en nuestra mesa. Que se nos plantean y que vamos a comenzar a analizar en nuestra mesa de análisis. Como ya hemos dicho, antes de esta mesa, vamos a escuchar a Mercedes García Montero, que nos trae la llave para abrir esta mesa. Escuchamos su intervención. Hola, muchas gracias Héctor y Fran por invitarme a participar en vuestro programa. Me habéis pedido que os hable de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo para comprender los efectos que sobre la gobernabilidad pueden tener las elecciones del 10 de noviembre. Y voy a intentar ser breve porque es un tema que puede dar para mucho tiempo. Las elecciones, como todos sabemos, sirven, entre otras cosas, para designar a quienes van a ejercer el poder político en una comunidad y para producir gobierno. En el caso de España, al ser un sistema parlamentario, elegimos a los miembros de las Cortes Generales y la Cámara de Diputados debe elegir en una sesión de investidura a quien ocupará la presidencia del Gobierno. La elección de la forma de gobierno parlamentaria, que es mayoritaria en Europa, enmarca las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, haciéndolas más interconectadas que bajo un diseño presidencialista. El presidente del Gobierno depende del apoyo del Parlamento tanto para su elección en una sesión de investidura como para su supervivencia. Por tanto, ambos están ligados al mismo proceso electoral en el que obtienen su legitimidad democrática. Por otro lado, el Parlamento tiene un elemento característico de la democracia española que está generado por el impacto de la configuración territorial del poder. La consolidación de las comunidades autónomas ha propiciado la aparición de nuevos centros de poder, que es como pueden ser parlamentos y gobiernos autonómicos, nuevas élites políticas y nuevas arenas de políticas públicas. Este hecho ha influido de forma muy grande en la forma en que el Parlamento, donde han estado presentes partidos políticos que representan las opciones nacionalistas de diferentes territorios, ha interactuado con el Gobierno. En un escenario en el que las diferencias territoriales no pueden dirimirse en una Cámara de representación territorial, dado que el Senado, en el caso de España, tiene desdibujada su capacidad institucional como Cámara territorial por su debilidad como jugador de veto. De modo que en el Congreso de los Diputados las negociaciones entre el Gobierno y el Parlamento han estado sujetas a negociaciones políticas en las que los intereses territoriales han tenido un importante papel en el juego de construcción de las mayorías parlamentarias. De las 14 legislaturas habidas en España desde el año 1977, en 5 de ellas el partido del Gobierno contó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, logrando conformar gobiernos en solitario con amplio respaldo parlamentario. Este tipo de situaciones en un régimen parlamentario como el español generan la concentración del poder en torno al presidente del Gobierno, que controla al Ejecutivo y al Legislativo como líder del partido mayoritario, de modo que los partidos de oposición tuvieron pocas posibilidades de introducir temas en la agenda política, siendo el proceso legislativo decantado por el Gobierno. En otras 5 legislaturas, si bien el partido de gobierno no contó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, sí logró generar acuerdos con los partidos nacionalistas, tanto acuerdos puntuales como acuerdos que sostuvieron toda la legislatura. Sin embargo, en las 4 últimas legislaturas, es decir, la de 2015-2016, 2016-2019, 2019, se han visto incrementada la fragmentación partidista con el surgimiento y llegada al Congreso de nuevas fuerzas políticas que han quebrado la forma de funcionamiento del pasado. Si bien en los sistemas parlamentarios se esgrime que la amenaza a repetir elecciones es un incentivo institucional para la conformación de un gobierno de coalición en contextos fragmentados, España se ha resistido a este argumento teórico, de modo que desde las elecciones de 2015 hasta noviembre de 2019, la inestabilidad política se ha traducido en varias sesiones de investidura fallida en el Congreso de los Diputados, la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria en nuevas elecciones,
en junio de 2016, en abril de 2019 y en noviembre de 2019. La conformación de dos gobiernos en torno a un único partido, el de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez, a pesar de la fragmentación. La celebración de dos mociones de censura en el Congreso de los Diputados, llevando la última elección siendo a Pedro Sánchez al poder y siendo la única moción de censura exitosa en la democracia española. Y como reflejo de esta inestabilidad y del bloqueo político, una escasa aprobación de leyes, el uso de los decretos para sacar adelante la legislación, así como la incapacidad para aprobar el presupuesto. La resistencia a conformar gobiernos de coalición, si bien se evidencia de una forma dramática en estas 3 últimas legislaturas, ha estado presente en todas desde la llegada a la democracia. Como ya ha sido mencionado, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han conformado gobiernos unipartidistas cuando no han conseguido tener una mayoría propia, logrando desde el gobierno controlar la agenda política. El resultado de estas elecciones, donde se incrementa aún más la fragmentación y los clivajes presentes en el Congreso de los Diputados, no augura una gobernabilidad fácil. Puede que sea aún más inestable si no se cimienta en acuerdos sólidos de gobierno. Y la convocatoria o la salida a unas nuevas elecciones no es una salida que los ciudadanos vayan a tolerar. Por tanto, los partidos políticos están sí o sí obligados a generar un gobierno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Ahora sí, ahora con esto nos vamos a la mesa de análisis. Como ya hemos mencionado al principio, contamos con José Luis Dader, Manuel Alcántara y Elena Martínez Barahona. Muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. No perdamos el tiempo y pues empezamos ya con la primera pregunta. ¿Qué ha cambiado respecto a abril? Bueno, Fran, lo primero, decir que lo habéis hecho muy bien, que la introducción de Héctor ha sido perfecta y la de la profesora García Montero no menos. O sea que yo creo que está muy bien situado el tema para nuestra discusión. Para la discusión ahora. Yo quiero solamente, para empezar, señalar 2 cosas. La primera es cuando los medios de comunicación, y este medio es uno más, y así lo ha dicho Héctor, titulan una noticia como que el gran ganador de la noche es Vox. Y yo creo que eso no es cierto. El ganador de las elecciones es el Partido Socialista Obrero Español. Es el que ha ganado las elecciones. Lo demás es introducir ruido. O sea, uno luego puede decir, y ha subido mucho Vox, o como se ha dicho aquí, ha bajado muchísimo Ciudadanos. Pero hay que reiterar esto. El vencedor de estas elecciones, y lo ha señalado muy claramente la profesora García Montero, en los años los 42 años de democracia que tenemos, ha habido distintos triunfos, unas veces con mayorías absolutas, otras con mayorías relativas. Bueno, las elecciones de noviembre del año 2019, en la historia parecerá como que las ha ganado el Partido Socialista Obrero Español. Esa es la primera cuestión que quería insistir, porque si damos mucho la matraca con que es Vox es el vencedor de las elecciones, estamos generando un marco que creo que no es del todo exacto. Y la segunda cuestión, abundar en esto, es muy importante para, yo creo que todo lo que podamos hablar a continuación. Esto último que decía la profesora García Montero. Tenemos una situación, un escenario de enorme fragmentación, a pesar de que, como muy bien ha señalado Héctor, hay 2 grandes bloques casi iguales, pero que el de la izquierda supera en 100.000 votos, 10.400.000, ha dicho él, frente al voto que podríamos denominar de derecha de 10.300.000. Pese a que ahí existen estos 2 grandes bloques, la fragmentación
tanto en términos ideológicos, lo que él ha señalado, multitud de clivajes. Para los que nos escuchan, que no conocen bien el término, quiere decir fracturas por las que se discute, ¿no? Son muy grandes. Es la fractura nacionalista, es la fractura del papel del Estado, es la fractura que puede ser también el papel de Europa, el tema de la emigración y algunos temas de tipo de valores, etcétera. Entonces hay muchas grietas que fracturan a la sociedad, y esto se ha visto reflejado también en un incremento de la fragmentación. Yo no he hecho los números, pero yo creo que tenemos el número efectivo de partidos, que es el indicador con el que en ciencia política medimos la fragmentación de un sistema de partidos, el mayor de nuestra historia, ¿no? Y eso hace muy difícil las cosas. Esta es mi primera impresión. Muchas gracias, Manuel. José Luis, Elena, José Luis, ¿quién quiere continuar? Bueno, yo creo que Manolo ha hecho bastante bien toda esta fotografía de lo que ha pasado en las poselecciones. Bueno, yo voy a dar otro titular, ¿no? Bueno, creo que Ciudadanos pasará a ser un partido que utilizaremos de ejemplo en nuestras clases como de pésima estrategia política. Es decir, es un gran fracaso que es una pena, porque yo ayer veía las imágenes de todos y me daban bastante pena en general, ¿no? Porque un partido que esté casi en la misma posición que el Partido Popular, con lo que cuesta muchas veces a los terceros y cuartos partidos entrar en nuestro sistema político, y luego hablaremos un poco del sistema electoral, con lo que les cuesta haber tenido este nicho y haberse dejado embaucar por estos cantos de sirena que no entiendo muy bien a qué se deben. Yo ayer, por ejemplo, estuve en una mesa electoral aquí en Salamanca, y muchísimos de los que votaban a Vox eran exvotantes de Ciudadanos, ¿no? Que estaban desengañados, que no les gustaba esta nueva estrategia de Rivera, y sobre todo lo que decían era que era un partido veleta. Es decir, la confusión ideológica, yo creo que en parte por su líder político, ha llevado a que muchos de sus electores hayan cambiado de partido. Entonces yo creo que eso es otro de los titulares que tenemos que ver. Las razones de por qué ha sido así, bueno, ya sabemos que este cordón sanitario que se hizo al Partido Socialista les hizo perder una gran oportunidad de poder haber entrado en el gobierno de alguna manera o con acuerdos programáticos en esta posible sesión de investidura. Este pacto también que tiene con Vox y el Partido Popular, tanto en Madrid como en Andalucía, también desdibujan un poco a sus electores, escorándolo a la derecha, ¿no? Y abandonando ese centro que ha quedado completamente huérfano para beneficio y para un gran aplauso del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista pensaba, es lo que yo pienso, que iba quizás a arañar algún voto de Ciudadanos, pero creo que el voto de Ciudadanos no se ha ido al Partido Socialista, pero estoy hablando obviamente sin datos. Ahora tendremos que esperar un poco a los postelectorales para ver cuál ha sido la transferencia de votos. Pero es cierto que los datos que tenemos anteriores de transferencia de votos, un poco basándose en intención de voto, claramente Ciudadanos era un partido que solo retenía el 48% de los votantes. Los votantes de Ciudadanos se iban todos o algunos al Partido Socialista, pero mayoritariamente a Vox o incluso a los indecisos. Esos son los que han quedado también un poco huérfanos de partido. José Luis. Bien, al principio, Héctor, nos preguntabas qué ha cambiado. Mi sensación es que ha cambiado muy poco. Ha cambiado, no diría que nada, pero desde luego muy poco, porque lo que podrían ser los dos grandes bloques del eje de la derecha, el eje de la izquierda, se mantienen a unas diferencias prácticamente idénticas. Los datos que tú dabas, yo he hecho unas sumas que puede haber unas pequeñas diferencias, pero es natural porque, pues primero, no tenemos datos cerrados y, en segundo lugar, a la hora de sumar, pues también depende si sumamos a
algunas fuerzas pequeñas que se pueden alinear en un lado o en otro. Pero bueno, con pequeñas diferencias, yo diría que los dos bloques en abril manejaban en torno a 11,4 millones de votantes. Y en abril, digamos que la ventaja del bloque de la derecha sobre el de la izquierda estaba en torno a unos 25.000 votos, lo cual, en cierto modo, es una paradoja, porque al final quien tuvo más escaños claramente fue el eje de la izquierda. Bien, ahora en noviembre el bloque de la derecha se ha movido en torno a 10,4 y exactamente igual el bloque de la izquierda, con una diferencia en este caso, según mis cómputos, de unos 44.000 más para la derecha que para la izquierda, es decir, pequeñas diferencias. Lo que sí se ha producido en ambos casos es una pérdida de en torno a 1 millón por cada bando. 1 millón que en el caso de la izquierda ha sido con un reajuste interno de unos 300.000 votantes que han ido a parar a Más País y que en ese sentido, suponen un pequeño reajuste interno. Y en el caso de la derecha también es 1 millón más o menos la pérdida, pero en este caso la diferencia está en que casi 1 millón interno se ha reajustado hacia mayor radicalidad, o sea, ha ido a parar a Vox. Pero el panorama realmente nos da una situación bastante bloqueada. Respecto a quién ha ganado, bien, en ese sentido estoy de acuerdo con Manuel cuando decía que el ganador evidentemente es el PSOE. Pero es una victoria que yo diría que es como mínimo victoria complicada o incluso más complicada de lo que tuvo en abril. Porque yo diría que por encima de esa victoria, que es la que da la iniciativa de formar gobierno, lo que ha ganado es la fragmentación y la confrontación. Yo creo que tenemos ahora mismo un arco parlamentario más radicalizado, con mayor presencia de grupos que están dominados por lo que algunos teóricos de la ciencia política vienen denominando la democracia sentimental, es decir, la sentimentalización de la política, los planteamientos que son fundamentalmente de clave emocional más que de clave racional o de intereses, y eso va a hacer que a la hora de formar algún tipo de coaliciones, pues me temo que va a primar más los excesos emocionales, sobre todo de los seguidores, de los partidarios, que la capacidad de utilitarismo y pragmatismo por parte de sus líderes. Y bueno, Elena ha apuntado la cuestión de Ciudadanos, que efectivamente me parece muy interesante, pero no quiero abusar de la palabra y quizá lo podemos dejar para un poquito más tarde, que hagamos un análisis particular de este caso. Nada, perfecto. Bueno, sí, habéis introducido las diferentes novedades con respecto a abril, ¿no? Decía Elena que Ciudadanos sería ese partido que ha caído, que ha descendido bastante con respecto a abril. También se podría decir que bueno, el ligero aumento de Vox, o el aumento de Vox, sería otra novedad con respecto a abril. La introducción de las CUP, que también era la primera vez que se presentaban a unas elecciones generales. Quizás como sorpresa también tendríamos los 3 escaños de Más País. Y claro, antes se comentaba que esto supone una gran fragmentación, ¿no? La cuestión está, esto os lo pregunto, ¿no? Vivimos en una democracia parlamentaria, entonces se supone que son las diferentes fuerzas políticas las que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, quizás la cuestión tiene que ir más bien de, ¿es posible llegar a formar un gobierno? ¿No? Entraríamos a lo mejor aquí ya pasando al bloque de la gobernabilidad. Bueno, más que posible es urgente, vamos, es inevitable, ¿no? Como ya se ha señalado aquí, el electorado español no perdonaría, vamos, una repetición de las elecciones. Es decir, la clase política está absolutamente obligada a formar gobiernos. Sé que no tenemos experiencia de formación de gobiernos de coalición a nivel español, porque sí lo hay en el nivel de algunas comunidades autónomas, donde ha habido una tradición que más o menos ha salido bien, pero es algo que, bueno, los políticos van a tener que aprender. Aquí el drama
es, como señalaba muy bien Elena, es esa ausencia del centro, ¿no? Porque, claro, las coaliciones normalmente pivotan sobre un partido centrista que tiene cierta empatía a derecha y a izquierda, y aquí parece que estamos condenados al fracaso de los partidos de centro, ¿no? Yo recordaba lo que fue el fracaso del CDS, lo que fue el fracaso de UPyD y, sobre todo ahora, el fracaso de Ciudadanos, que es de los tres el que con más, de lejos, ha tenido mayor fuerza parlamentaria. Pero sí, parece que hay una orfandad en ese centro, como decía Elena, y que, bueno, posiblemente tiene que ver con el liderazgo. Yo creo que en los casos que he citado hubo serios problemas de liderazgo, y también en la torpeza a la hora de hacer alianzas. Yo recuerdo a los más jóvenes como el CDS realmente, literalmente, se hundió cuando Rodríguez Sagún aceptó ser alcalde en Madrid por este partido, vinculándose a la entonces Alianza Popular, ya en ese momento naciente Partido Popular, ¿no? Y eso el electorado no lo entendió. Yo creo que el electorado de Ciudadanos no ha entendido lo que Ciudadanos ha hecho en esta comunidad autónoma y en Andalucía, ¿no? Porque si Ciudadanos se planteaba o se presentaba como un partido que iba a reformar y que iba a cambiar las cosas, y resulta que vota, en el caso de nuestra comunidad, al partido que lleva más de 2 décadas gobernando, pues claro, eso no lo ha entendido la ciudadanía. Y por último, creo que hay un tema también importante a propósito de lo que se ha dicho, sobre todo de Murcia, ¿no? El hecho de que en Murcia Vox haya sido el partido más mayoritario, bueno, señala claramente que hay un castigo, y que todavía este castigo, por mucho que Casado lo ha intentado ocultar, a la corrupción del Partido Popular. No hay que olvidar que el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia es uno de los grandes implicados. Al final todo quedó en nada, pero hay vientos de corrupción muy fuertes en Murcia. Entonces yo creo que el electorado que se ha ido de Ciudadanos, uno podría decir, ¿por qué no se han ido de Ciudadanos al PP? Porque yo creo que cierto sector del electorado de Ciudadanos eran, digamos, unos electores críticos que en su vida planteaban pasarse al Partido Popular, y entonces lo han hecho buscando lo que sería lo novedoso, lo que fue Podemos hace 5 años, ¿no? Es decir, Vox está jugando el mismo papel que Podemos jugó hace 5 años en este sentido. Se podría decir que a lo mejor existen unos ciertos electores que votaron a Ciudadanos pero que se quedaron huérfanos por la postura de este partido al querer formar solamente gobierno con el Partido Popular. Sí, pero esto creo que es la crónica de una muerte anunciada. Es decir, yo no sé, no nos podemos llevar las manos a la cabeza porque, excepto la preelectoral del CIS, todas las encuestas han acertado en que Ciudadanos caía, y caía mucho, pero estábamos viendo cómo incluso cuadros medios de Ciudadanos abandonaban el partido. Es decir, y creo que desde la dirección del partido no se ha hecho nada por retener ese votante. Es decir, yo creo, bueno, como espectadora era como una especie como de suicidio, ¿no? Si uno habla con la gente de la calle, eso es lo que te dicen. Pero es que no, yo no entiendo lo que ha hecho Ciudadanos. Eso es lo que decían ayer todo el tiempo en el colegio electoral. Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en Castilla y León, este cuarto escaño, que era el que estaba pendiente en Salamanca, se lo llevó Ciudadanos por primera vez las anteriores elecciones, y ahora ha pasado a Vox. Y pasó en Zamora, y pasó en León, y pasó en Ávila. Es decir, simplemente lo han sustituido. Vox es cierto que lo ha hecho muy bien. Es una marca, bueno, aquí el experto a lo mejor en comunicación nos lo dirá mejor, pero es una marca nueva, es un partido que bueno, se vende como también antisistema, ¿no? Es decir, las cosas que dice, las cosas como lo dice, y en el debate lo hicieron realmente bastante bien, y ahí está. Yo, entrando un poco ya no solo ya en Vox y Ciudadanos, sino en una pregunta inicial que tú comentabas sobre los posibles pactos, ahí estoy de acuerdo con Manolo. Es decir, ahora mismo no nos podemos empezar a flagelar con lo que ha sido. O sea, querían repetición electoral, ha habido. Querían que los ciudadanos votásemos mejor, pues bueno, hemos votado mejor. Y este es el resultado. Ahora tiene que haber pactos. Ya no tenemos un sistema bipartidista, tenemos un sistema multipartidista. Nos gusta o no nos guste, pero es lo que hay. Pero claro, luego se nos olvida con mucha facilidad que aquí ha habido gobiernos minoritarios.
Y los gobiernos minoritarios han salido adelante gracias a los apoyos de los nacionalistas, tanto del PNV como de la antigua Convergencia. Claro, es que el contexto no es lo mismo. No es lo mismo ahora pactar con los partidos catalanes que pactar en aquel entonces. Pero es cierto que ya lo hicimos, ¿no? A lo mejor se ha movido más el cuadro en el caso de Cataluña, menos en el caso del Partido Nacionalista Vasco. Pero es que no nos va a quedar otra. Es decir, no nos va a quedar otra que apoyar, o no les va a quedar otra que apoyarse en los pequeños partidos, intentar llegar a acuerdos de gobernabilidad. Yo veo aquí a José Luis con muchos números. Yo así que le paso casi a él la pregunta. Yo creo que los números dan. Claro, no sé si estamos ante un gobierno Frankenstein o como lo llaman en portugués, que me encanta esta palabra, la jerigonza, ¿no? Es decir, como esta especie como de caos, no lo sé. Es decir, yo creo que hay mucho interés a lo mejor en aislar un poco a la ultraderecha, a Vox, sobre todo por a lo mejor partidos como el PNV y como Esquerra Republicana de Cataluña, incluso por Unidas Podemos o Más País. Y yo creo que dan los números. ¿Para una legislatura estable? Pues no lo sé. Difícil, porque claro, no solo es que llegues al gobierno y que seas capaz de tener la confianza parlamentaria, sino luego tenemos que aprobar unos presupuestos generales del Estado. Entonces, pues posiblemente ahí empezaremos con concesiones, ¿no? Hoy, según bajaba a la calle de dejar a mis hijas en el colegio, venía con un vecino, ¿no? Y claro, me estaba comentando él, es que a mí me parece normal que exista la plataforma Teruel Existe. Si los partidos, si la ciudadanía se da cuenta que los partidos no le representan, pues a lo mejor ellos también tienen derecho a mejorar la autopista y a mejorar directamente pues la estación de tren, ¿no? Es decir, esto me recuerda completamente con estos discursos que muchos dirían populistas, ¿no? Pero no es así. Es decir, bueno, pues si el País Vasco obtiene lo suyo defendiendo los intereses de lo suyo, nosotros pues apoyemos la plataforma Teruel Existe, ¿no? O Melilla o todas estas plataformas que han salido nuevo como partidos políticos. Y esto es lo que hay. Entonces no nos va a quedar otro remedio que llegar a acuerdos entre todos. Sí, se ha hablado antes ha comentado José Luis sobre la sentimentalización de la política, ¿no? Y quizás esta campaña, y sobre todo más la anterior, pues es como se estableció ese marco, ¿no? Era el eje era principalmente que venía el lobo ya está, ¿no? Eso que decían. Entonces, eso forma... ¿te referías a eso con la sentimentalización de la política, diciendo, cuidado, el miedo? Bueno, no es solamente cuestiones de miedo, sino es simplemente temas que, digamos, se plantean de una manera totalmente efervescente y pasional, y donde no hay sentido del matiz, donde todo se plantea en términos muy binarios, es decir, o todos conmigo, o todos en contra, o todos a favor de este asunto, o el único recurso es la aplicación drástica de unas leyes, etcétera. Pero más allá de estos detalles, incluso Elena me preguntaba hace un momento, bueno, ¿los números dan para pactos? Sí, claro que dan, los números dan para pactos, pero el problema no es si los números dan, sino cómo se llega a esos pactos. Y entonces ahí es donde yo tengo la sensación de que el asunto sigue bastante bloqueado. Y sigue bastante bloqueado porque hace un momento Héctor decía, bueno, tenemos una democracia parlamentaria, por tanto, si confiamos en la democracia parlamentaria, el parlamentarismo tenía que ser capaz de, efectivamente, de negociar, transaccionar, llegar a soluciones a los problemas. Pero el problema es que yo creo que no de ahora, de los últimos años, sino ya desde los años 80, en España, bajo mi punto de vista, hemos tenido un falso parlamentarismo, porque lo que hemos tenido ha sido un presidencialismo o un conjunto de presidencialismos encubiertos. De hecho, la gente de cualquier lugar de España, cuando vota, no está pensando tanto en voto a esta formación política o aquella, sino que está pensando en los líderes. Voto a fulanito, voto a menganito. Incluso la gente, cuando se empezó a plantear la posibilidad de pactos en 2015-2016, se quedaba totalmente asombrada de que de pronto hubiera propuestas que decían que el presidente del nuevo gobierno podía ser una persona que no fuera ninguno de esos líderes. Precisamente en ese sentido, Ciudadanos llegó a proponer, nosotros podíamos pactar con el Partido Popular si el Partido Popular renuncia a poner a Mariano Rajoy.
Y la gente se rasgaba las vestiduras y decía, pero qué cosa tan loca, esto es imposible, esto rompe la democracia. No, eso es el parlamentarismo. Por eso, yo, volviendo entonces a si el problema está en el abuso del presidencialismo, del falso presidencialismo, que los medios de comunicación, precisamente por sentimentalismo, lo fomentan mucho, porque es mucho más fácil hablar de fulano se pelea con mengano en lugar de cuáles son los intereses de un partido o de otro. El problema que yo veo ahí es entonces qué tipo de líderes tenemos. Si son líderes con capacidad de iniciativa y pedagogía, o son líderes precisamente muy populistas, líderes muy vinculados a los sentimentalismos de sus correspondientes grupos, líderes que van a ser o que suelen ser incapaces de, digamos, hacer didáctica del cómo y el por qué puede haber necesidad de ciertos giros. Y en ese sentido decimos, tenemos que ir a un desbloqueo, pero el desbloqueo podría ser de dos formas. Puede haber un desbloqueo interno en el que algunas fuerzas del mismo bloque sean capaces de pactar. Ese ha sido el drama entre Partido Socialista y Unidas Podemos, que no fueron capaces de llegar a hacer un desbloqueo interno. Pero el más interesante es el desbloqueo transaccional, es decir, el desbloqueo que incorpora a grupos de los dos ejes. Y ese, hoy por hoy, parece prácticamente imposible o por lo menos muy difícil. Y Manuel decía hace un momento cómo quizá el gran problema, uno de los dramas, ha sido la ausencia del centro y que el centro no ha sido capaz de efectivamente cumplir esa tarea de ser un partido bisagra. Pero claro, ahí también yo creo que hay que decir que toda la culpa no es de Ciudadanos ni de Albert Rivera. Recordemos que en la victoria del Partido Socialista en abril, la gente en la sede del PSOE decía con Rivera no, con Rivera no. Es decir, que tampoco es que ahora toda la culpa de no haber llegado a hacer una oferta transaccional por parte de Ciudadanos sea del propio Ciudadanos, sino que era muy difícil. Y yo diría, ¿y por qué los líderes no llegan a tener esa valentía, esa capacidad de romper? Yo diría, porque están totalmente aprisionados y dependientes del sentimentalismo de sus bases. Es decir, viven completamente coaccionados por sus bases y no tienen esa capacidad de ejercer otro tipo de liderazgo, que es el viejo liderazgo carismático, pero que lo que implica ese liderazgo carismático es la capacidad de dirigir a sus seguidores en lugar de simplemente ponerse al frente de los sentimientos de sus seguidores. Y ahí es donde yo veo el gran problema. Elena decía hace un momento, el Partido Ciudadanos ha sido un partido veleta, efectivamente, pero yo creo que además de ser un partido veleta, ha sido un partido acomplejado, y lo ha sido desde, por lo menos desde 2015, porque el Partido Ciudadanos, desde 2015, ha ido lanzando propuestas que las retiraba cuando notaba que había rechazo popular. Entonces tenía miedo a esos rechazos populares. Y claro, yo diría que el gran error del Partido Ciudadanos en estos últimos meses ha sido efectivamente desorientar a sus seguidores, a sus ciudadanos, a sus simpatizantes, porque no ha sido capaz de explicar lo que hacía. Yo creo que el problema no es tanto que haya hecho pactos con Vox y con el Partido Popular en distintos lugares, sino que no ha sido capaz de explicarlos. Los ha hecho, digamos, con mala conciencia, sin capacidad de explicación. Cuando después ha querido también ofrecer un pacto al Partido Socialista, también lo ha hecho con mala conciencia, sin explicación. Entonces, el seguidor que no tiene explicaciones queda confuso, y yo creo que ha sido esa confusión lo que ha castigado de una manera muy fuerte al Partido Ciudadanos. Y con eso acabo, y perdonad si me he excedido. Yo diría una última cosita, y es que el Partido Ciudadano ha sido esclavo de su dependencia sentimental de sus seguidores, y al mismo tiempo ha sido la víctima justamente de eso mismo. Y esta sería la gran sorpresa, entonces, este descalabre de Ciudadanos. Esta es la primera pregunta, ¿no? Que si esta sería la primera gran sorpresa que nos dan los resultados de ayer, y también si las encuestas han estado acertadas o no, y cuánto se han podido desviar en sus pronósticos. Yo solo quería hacer un apunte a algo que comentaban Manolo y José Luis sobre Ciudadanos.
Y sobre los partidos de centro, ¿no? Bueno, yo también creo que son los que lo tienen más difícil, ¿no? Es decir, porque son los que pueden tener más pérdidas dependiendo de cómo se muevan, ¿no? Si te mueves hacia la derecha, la gente vota a la derecha. Si te mueves a la izquierda, pierdes un poco de identidad, ¿no? Así que también, pues bueno, les pasa factura, ¿no? Es decir, yo creo que su posicionamiento es quizás el más complicado de todos. Yo tengo que apuntar aquí algo, no sé si Héctor me lo iba a preguntar o iba a lanzar la pregunta después, que es el carácter maquiavélico de nuestro sistema electoral. Me encanta. Me encanta porque enlazo con algo que dijo José Luis. José Luis, ahí con todos los datos, nos ha comunicado que ha habido 1 millón de votos perdidos en cada bloque. Pero el 1 millón de votos perdidos no se ha traducido igual en escaños en el bloque de la derecha que en el bloque de la izquierda. Y esto hace que realmente los bloques pesen más o pesen menos. Lo que me encanta, pero lo que me encanta, porque es que es para ponerlo en las clases, es Más País. A Más País, cada voto le ha salido, cada escaño le ha salido por 200.000 votos. Es decir, ha obtenido 3 escaños con 600.000 votos. Mientras que Teruel Existe ha tenido su escaño con 19.000 votos. Es decir, si lo pensamos, es una cosa como kafkiana. Mirad, y luego la estrategia está de la izquierda bendita. Unidas Podemos ha perdido escaños en Alicante, Barcelona, Vizcaya, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, en donde se ha presentado Más País y en donde ninguna de ellas obtiene más escaños. Así que a los que han fundado este partido de Más País, yo les doy la enhorabuena, porque realmente yo creo que con todos los politólogos que hay ahí formados se han dado de bruces con la realidad de nuestro sistema electoral, ¿no? Es decir, yo creo que ahora mismo, lo decía ayer un poco con sorna Pablo Iglesias, que debería ser el día más triste de Íñigo Rejón, pero realmente cuando ves los números, hasta a mí también me pone de mal humor, ¿no? Ver un poco la desproporcionalidad. Y este dato se lo tengo que deber a nuestra compañera Araceli Mateos, que me lo pasó ayer. El PNV, con menos votos, obtiene un escaño más. Es muy divertido. Es muy divertido hacer todos los números, ¿no? Y luego, bueno, claro, Vox pasa de 10% al 15% y duplica sus escaños. Es decir, esta prima, o esto que se dice siempre, que cuando un partido está en el 15%, cuando baja, pierde. Cuando sube, gana. Es decir, este es el número clave, ¿no? Entonces, Vox, con esta pequeña subida de votos, ha obtenido el doble de escaños que tenía anteriormente. Me parece que eso es muy importante y eso nos puede ayudar a explicar lo que decía Manolo, la fragmentación de nuestro sistema de partidos, que tiene que ver con la oferta electoral o la oferta partidista, pero también tiene que ver con este carácter nuestro de nuestro sistema electoral que produce estos efectos bastante interesantes. Y una acotación es interesante porque probablemente somos uno de los países del mundo, ¿no?, que tiene un sistema electoral, tiene el mismo sistema electoral durante más tiempo, ¿no? O sea, llevamos casi 43 años con el mismo sistema electoral y no hemos cambiado ni un ápice. Volviendo a un tema que yo creo que sí que va a seguir siendo el gran tema y usando además el feliz término de José Luis del sentimentalismo, ¿no? Dentro de los clivajes que decíamos, dentro de las fracturas que hay entre los partidos políticos, entre el electorado y demás, esto sigue consolidando el nacionalismo como el gran elemento, ¿no? El gran elemento movilizador, catalizador, etcétera. Igual vamos a tener que esperar a ver las encuestas post-electorales, pero yo creo que dentro de la movilización del voto y lo que se ha señalado aquí de la aparición en escena parlamentaria de la CUP o también del incremento de los escaños de Vox, está el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo español para el caso de Vox, que claramente este partido lo representa muy bien, y el ultranacionalismo y el independentismo en la CUP, ¿no? Y recordar en este sentido que
que si algo a mí por lo menos me dejó muy claro el debate entre los candidatos varones del lunes de la semana pasada, es que la propuesta de Vox era clarísimamente contra el Estado de las autonomías. Esa era la más clara. O sea, luego uno puede meter otra serie de elementos, pero la más clara y la que realmente, en mi opinión, impacta al ciudadano es el tema del Estado de las autonomías. Que si es caro, que si es costoso, que si es no sé qué, que si es irrelevante, que si tal. Y hay mucha gente que compra ese relato, ¿no? Y se dicen constitucionalistas. Sí, claro, sí, exactamente. No, y además, y se dicen de que están en contra de una realidad del propio país, ¿no? Porque otro aspecto electoral que me parece que es interesante es que en Cataluña entre el PP y Vox tienen 4 escaños. Es decir, estamos hablando del 8%, me parece, o el 7% de los escaños en Cataluña. Y en el País Vasco, 0, ¿no? Entonces, claro, es decir, y son partes de esa España que ellos dicen querer y demás, ¿no? Y hay que entender a esa parte de esa España que no les vota. Sí, bueno, yo quería ya apuntar alguna cosa. Efectivamente, el drama, como muy bien apuntaba Elena, está en la ley electoral que tenemos. Se llevan muchísimas, incluso décadas, hablando de la necesidad de reformar esa ley electoral, pero ahí también podemos hablar de bloqueo. O sea, Partido Popular y PSOE han estado bloqueando sistemáticamente cualquier reforma de esa ley porque siempre han considerado que esta ley les beneficiaba. Y entonces quizá se han perdido oportunidades en las que se podía haber accedido a esa reforma. Me temo que de momento tampoco. No sé si ahora, si sale un gobierno pluripartidista, como consecuencia de ese pluripartidismo pudiera surgir a lo mejor un pacto que llevara a una reforma de ley electoral. Pero efectivamente, si hubiera una reforma de ley electoral, claro, aquí son efectivamente los expertos en ciencia política los que han ensayado cantidad de fórmulas, y además se sabe que nunca existe una ley electoral perfecta. Todas tienen sus pros y sus contras. Pero probablemente si se pudiera hacer un colegio con los restos, es decir, con los votos no asignados que no han producido escaño en el conjunto de formaciones, y asignar a esos restos un reparto adicional de 25 o 40 escaños, quizá con eso se podría paliar un poco esto que estamos diciendo. Precisamente en abundancia de esta cuestión y enlazando un detalle que ha apuntado Manuel, es muy curioso cómo tenemos por un lado un partido que dice que está contra el Estado de las autonomías, Vox, y obtiene 3,5 millones de votantes. Eso quiere decir que hay mucha gente que está contra el Estado de las autonomías. Pero por otro lado, la ley electoral prima justamente a los contrarios, a los que defienden no solamente el Estado de las autonomías, sino que defienden el hiperlocalismo, el puro cantonalismo. Es decir, ya Teruel solo, en su día se ensayó también un Unión del Pueblo Leonés, es decir, que está el PRC de Cantabria, es decir, que todo esto parece efectivamente apuntar, como también decía Elena, a que si nosotros somos capaces de montar nuestro propio grupo local, podemos sacar nuestro escañito y con nuestro escañito hacer oír nuestra voz. Entonces, claro, eso no, realmente el conjunto del país no parece que sea todo absolutamente hiperautonomista. Está claro que no, que hay números que nos dicen otra cosa. Pero, sin embargo, la ley lo que hace es que favorece a los que son hiperlocalistas y, en cambio, castiga de una manera muy cruel a los que son estatalistas, los que plantean cuestiones de igualdad general. No voy a entrar en la cuestión de si estar contra el Estado de las autonomías es constitucionalista o no, porque hay, pues yo creo que mientras haya partidos que digan queremos reformar la Constitución, pero por cauces legales, pues también Podemos ha planteado reformas de la Constitución y otros partidos, y no por eso hemos dicho que fueran el ogro y que fueran algo que estuviera fuera del juego parlamentario. Pero bueno, eso ya es una cuestión más colateral. Y estamos ante un colapso del diseño de la transición, y más que el sistema electoral, más que la fórmula de conversión de votos en escaño, yo diría que quizá lo que genera las desigualdades aquí son el tema de las circunscripciones, ¿no? Mira, Soria solo pueden elegir a dos representantes. Entonces, claro, a lo mejor no es, perdona que te corte esto, pero a lo mejor no es solamente la ley electoral, sino, como estás comentando, la circunscripción, ¿no? Claro. Porque pero eso es la Constitución. Claro. Eso es, y eso es dificilísimo modificarlo. Y si se hace una reforma constitucional, esto, cuando se plantee, ¿para el beneficio de quién? ¿De los partidos o de los votantes? Porque cuando se haga una... es decir, claro, la pluralidad en una democracia
quizás lo que se busca es la pluralidad de las sensibilidades, demostrar la pluralidad de las sensibilidades, y esto, al mostrar esa pluralidad de sensibilidades, al final trasladamos como el problema a los políticos, y los políticos dicen, no, es que habéis votado mal. No, pero Fran, este es un tema muy viejo, ¿no? Que es el equilibrio entre esa pluralidad de las sensibilidades individuales y las territoriales, porque si tú vamos a un sistema proporcional absolutamente puro, ese elector de la famosa España vacía se queda sin ningún tipo de representación. O sea, ese es por eso lo importante del sistema electoral es encontrar ese equilibrio, ¿no? Es que por eso yo quería insistir en esta cuestión, que ¿por qué razón los padres de la Constitución concedieron a la provincia el rango de circunscripción? Pues lo hicieron precisamente para salvaguardar que los territorios más pequeños y más despoblados tuvieran efectivamente un cierto protagonismo, un cierto respeto. Entonces eso efectivamente hay que salvaguardarlo, porque si eso no se hiciera se incrementaría todavía más el rencor de aquellos que se sintieran completamente abandonados. Pero el asunto está en cómo complementarlo. Porque por eso yo decía, si se hiciera, por ejemplo, un bloque de unos 40 escaños adicional para colocar como circunscripción única todos los restos de todos los partidos que no han obtenido escaño, se podría intentar equilibrar, por un lado, el respeto a las pequeñas provincias despobladas con también el respeto a la proporcionalidad de los electores individuales. Y fíjate, José Luis, que eso es perfectamente constitucional, en el sentido de que no significaría cambiar mucho. La Constitución permite tener un Congreso de los Diputados hasta 400, o sea que ese bloque sería... Pero eso es poco popular, porque significa incrementar el número de diputados, ¿no? Y eso hoy en día, que precisamente la tendencia es la contraria, ¿no? De ir disminuyendo el número de políticos, hoy sería poco popular. Yo pongo una viñeta de humor político en mis clases, que son dos obreros y uno está en una escalera pintando, subido en una escalera como pintando. Y le dice uno al otro, ahora dale una patada en la escalera y cáete. Y el otro le mira y dice, ¿ves? Ahora puedes entender por qué los partidos no modifican la ley electoral. Es decir, ninguno daría una patada a la escalera. Y como para hacer una reforma constitucional se necesitan tantos consensos, yo lo veo complicadísimo. La reforma constitucional la veo complicadísimo. A propósito de esto, Elena, no hemos hablado, porque claro, una de las también notas importantes políticas es que el Partido Socialista ha perdido la mayoría en el Senado, ¿no? Totalmente, eso lo comentaban, claro. Me parece que, aunque el Senado sabemos que es una cámara poco relevante tal, pero para muchas cosas es importante tener ese control que el Partido Socialista ha perdido. Para el 155, por ejemplo. Y estamos aquí estamos hablando de reformar las normas. La siguiente pregunta es, ¿han fracasado los partidos en conjunto? Claro, ahí la respuesta, digamos, facilona es decir, claro, sí, los partidos son un desastre, tal. Yo creo que depende del partido. Claro, yo creo que el partido son el reflejo de todos nosotros, del poco activismo que tenemos, de la apatía que tiene la sociedad, de ese 30%, que no hemos hablado, de ese 30% de abstencionistas, ¿no? Que se ha incrementado en 5 puntos largos la abstención. Claro, cuando la gente dice, es que estamos cansados de votar, bueno, y cansar, que tampoco es que sea tal esfuerzo, ¿no? O sea, quiero decir, parece que ir a votar supone una cosa terrible, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Suiza, no? Tú sabes perfectamente que en Suiza tienen referéndum digamos, varios al año, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que los partidos, yo no me atrevo a suscribir ese titular. Yo creo que no han fracasado, si acaso fracasamos la sociedad, ¿no? Sí, porque un solo apunte, en ese sentido nos podríamos preguntar también si es que han fracasado los ciudadanos. Es decir, el fracaso es de todos, de partidos y de ciudadanos. Unos porque han sido incapaces efectivamente de hacer mayor didáctica respecto a lo conveniente, y otros porque han sido incapaces de dejar que las voces más pragmáticas y didácticas se puedan escuchar. Entonces, si no nos sentimos representados, es decir, yo estoy pensando en la desafección que existe y cómo ha aumentado, y esto se ve en los diferentes estudios ya demoscópicos, cuando se pregunta cuál es el motivo por el cual no votas. Y dicen los políticos y los partidos políticos. Cuando se pregunta cuál es uno de los principales problemas de España, los políticos y los partidos políticos. Entonces, si existe una desafección...
Es decir, que los ciudadanos no se sienten interpelados, la culpa es de los... No, pero es que... pregunto, ¿no? Disculpa un segundo. Es que yo creo que tampoco hay tanta desafección. Es decir, un resultado que ha dado el 69,9% de participación no es desafección. Es decir, pensemos lo que es Estados Unidos, donde, salvo el paréntesis de Obama, el máximo de votación en Estados Unidos se movía en torno al 50-51% de sus ciudadanos con derecho a voto. Entonces, estamos a años luz de eso. Es decir, una cosa es que haya sensación de frustración, de pesar, porque las cosas, digamos, no se resuelven con facilidad, y otra es que el español no quiera votar. El español puede que diga, odio tener que ir a votar, pero va y vota. La mayoría, el 69,9%, vota. Sí, yo también pensé que iba a bajar más la participación electoral. No lo hemos comentado porque muchos dicen, es que ha bajado la participación. Hombre, ha bajado, pero 5 puntos porcentuales tampoco, o menos, no ha llegado yo creo. a 3, no ha llegado ¿ves? a 3. Es que yo creo, yo pensé que iba a votar, pero mucha menos gente, sobre todo ayer que hacía un día tan desapacible aquí, y yo veía, y yo en mi mesa electoral votaron muchísimos, había más del 70%. Es decir, y ves a esta gente mayor con el frío que hace yendo religiosamente a votar, y Fran, jóvenes incluso. Volviendo así que... a tu pregunta, yo creo que la desafección tiene un punto... que eso nuestros colegas lo estudian mucho, ¿no? Que hacen comportamiento electoral. Yo creo que tiene mucho de una cierta pose, ¿no? O sea, sí, hay que echar la culpa. Entonces el político es el chivo expiatorio, son unos inútiles, son unos no sé qué, tal, pero... es una ilusión. Entonces, sí, lo que sienten... no, más que una ilusión es que, vamos a ver... el ciudadano, si ese ciudadano crítico al que le llamamos que es un desafecto o que es un desencantado, si entráramos más en su yo, inmediatamente nos daríamos cuenta que es una persona que la política, pues per se a esa persona le importa poco. O sea, es decir, la política nos interesa a un grupo de personas, probablemente a los 5 que estamos aquí, porque tenemos, o por nuestro trabajo, o porque tenemos una vocación pública, o lo que sea, pero a la gente ordinaria, a la gente de la calle, de cualquier país, la política... Yo también soy gente ordinaria, no sé. No, todos somos gente ordinaria, pero no, la prueba es que estás haciendo este programa. Entonces ya no eres ordinario. Hay muchos de tus compañeros de generación que no dedicarían su tiempo a un programa público como es este, de educación, de formación, de debate, etcétera. Entonces tú eres una persona, no eres un mainstream, digamos. Y aún así, cuando la gente vota por el partido que vote, sí, lo hace por diferentes motivos. Es cierto, y esto lo comentábamos en un programa anterior, que la pelea fundamental que establecen los partidos políticos es por establecer el marco. En la precampaña era la gobernabilidad, y luego se trasladó el eje y se estaba hablando de Cataluña y la sumación de Franco. Correcto. Esos son unos ítems, pero también han afectado otro tipo de elementos, que ha sido la utilidad y el miedo a Vox. No sé cuáles son los círculos de amistades de cada uno y bueno, tampoco me interesa, pero a mí sí me ha escrito mucha gente diciendo, ¿qué hago? Claro. Si es que y ese desafecto no es simplemente, porque hay muchos tipos de personas y cada persona pues tiene su propia vida, ese desafecto es múltiple. Porque somos muy complejos, o sea, el ser humano es muy complejo, y entonces a lo mejor lo que a ti te mueve en última instancia en el voto es, por ejemplo, la defensa del medio ambiente o la defensa de los animales, por ejemplo. Y la cuestión es, ¿cuándo se quiebra la otra serie de elementos cognitivos que tenemos para decir yo voto a un partido animalista? ¿Cuándo sucede eso? Y eso, eso es muy complejo. Claro, eso, en ese sentido, sí, y ya me callo, pero simplemente es en el hecho de cuando estamos analizando lo que es la hermenéutica electoral, ¿no? La interpretación de cuáles son las intencionalidades y las motivaciones de los electores, lo mismo sucede con el desafecto. Es a lo que quería hacer referencia. Te entiendo, sí. Sí, bueno, yo ahí apuntaría algo, y es que, aunque efectivamente estamos hablando de un pequeño desafecto, en términos de votación no es tanto, como decíamos hace un momento, lo que quizá es más grave es cuál es la calidad de la argumentación que se utiliza para debatir. Porque ahí es donde yo creo que estamos retrocediendo a pasos agigantados, pero no solo en España, estamos retrocediendo en el mundo entero, porque vuelvo al tema
tema de la democracia sentimental. Cada vez más nos movemos por simbologías, por mitologías, por explicaciones absolutamente sumarias de la realidad, cargadas de emotividad. Y entonces eso lleva a que muchas personas efectivamente buscan, primero, no hacen grandes comparaciones de programas ni nada por el estilo, e incluso se está dando la paradoja de que se llega a votar incluso en contra de los propios intereses, porque al final se vota más por lo bien que me cae determinado líder, lo mal que me cae otro determinado líder. Y los propios líderes fomentan esto, fomentan incluso la construcción del enemigo abominable. Esto es una técnica que ya ha sido, en realidad es tan vieja como la humanidad, pero que ha sido especialmente trabajada y desarrollada estratégicamente en algunos otros países. Por ejemplo, hay un caso paradigmático internacional, del cual en España apenas se habla, que es el caso del presidente de Hungría, Orbán. Orbán, para la campaña de Orbán en 2010, trabajó un equipo de estrategas norteamericanos que primero fueron los que llevaron a Netanyahu al poder en Israel, y que fueron gente que trabajó primero con Reagan y después con George Bush en Estados Unidos, y en todas esas campañas lo que habían hecho siempre era construir el enemigo abominable. ¿Cuál era el enemigo abominable? En el caso de Orbán en Hungría es un caso muy curioso. Construyeron como enemigo abominable de Hungría al señor George Soros. George Soros, curiosamente, es originario de Hungría, pero es un extranjero para los húngaros. Y cuando surgieron todas las crisis migratorias después de la guerra de Siria o en relación con la guerra de Siria, lo que el equipo de campaña de Orbán construyó fue que George Soros pretendía inundar Europa de inmigrantes el Asia cercana o el África con el objetivo de destruir las características y los valores tradicionales de las sociedades europeas. Y entonces, efectivamente, la gente llegó a plantearse eslóganes en las calles que decían "Stop Soros", "Stop George Soros". Bueno, pues yo diría que en España con Vox se ha hecho algo bastante parecido. Y en su momento con Podemos antes también se hizo algo parecido. Es decir, se construye un enemigo abominable y entonces ya la gente vota simplemente por eso. Tengo miedo a, o al revés. O sea, me reafirmo con esto, ¿no? Y entonces desaparece cualquier otro tipo de análisis, y eso para mí es lo más dramático. ¿Y pensáis que vamos a ir perdiendo, digamos, la confianza en el voto útil? Porque yo sí que he conocido gente que en estas elecciones ha dicho, sé que voy a tirar mi voto. Claro, porque vota en Salamanca, donde solo elegimos 4, claro. Bueno, pero como Salamanca también hay muchas claro, con magnitud de distrito pequeña. Claro. Pero hay mucha gente que dice, sé que voy a tirar mi voto, pero ya no. ¿Pensáis que esta tendencia se puede perpetuar? Mira, fíjate que aquí el cuarto escaño lo ha tenido Vox. Es decir, bueno, hay gente que no piensa que tira su voto, ¿no? Y que vota realmente. Hace unos años tú podías haber dicho, bueno, si votas, tú ten en cuenta que Vox, por ejemplo, y eso se dijo mucho después del 28 de abril, todo el mundo dijo, Vox es un bluff, porque Vox no ha tenido la representación que ha podido tener en comparación con el número de votos. Entonces eso fue explotado por Pablo Casado incluso, diciendo, bueno, y además yo creo que ellos sabían que iban a superar casi los 100 escaños porque estaban como muy seguros, ¿no? Pero hay gente que esto del voto útil pues a lo mejor no le interesa. Ya, dice, bueno, esto se refería, yo creo, al votante de izquierda aquí, en esta provincia, que no quiere votar al Partido Socialista, ¿no? El histórico votante de Izquierda Unida, del Partido Comunista, etcétera, que durante años y años y años aquí tiró el voto, porque claro, nunca hemos tenido, bueno, ni esta provincia y creo que ninguna otra de Castilla y León, ¿no? Y siguen votando a un diputado de Izquierda Unida y siguen votando a Unidas con pero Podemos. Es que aquí creo que bueno, estamos mayoritariamente en la mesa, sois politólogos, yo soy doctor en filosofía, él es de comunicación, José Luis, y creo que a lo mejor esto se establece más en términos politológicos, ¿no? Y electoralistas, cuando se está hablando de utilidad. Por ejemplo, pues un partido que tradicionalmente ha utilizado lo del voto útil es el Partido Socialista, y claro, pues eso lo hace con tintes electoralistas. Claro, claro. Luego, desde la politología, siempre se está pensando en los equilibrios, ¿no? Hasta el último momento se busca lo que es, cuál es el último escaño que está bailando. Entonces, claro, a lo mejor esas son reflexiones que se hacen desde la ciencia política o desde los partidos políticos que buscan ese rédito electoral. Pero desde los ciudadanos, es decir, desde los ciudadanos de a pie, esto no sucedía hasta que la ciencia política ha salido al centro.
¿no? Pero perdóname un segundo, es que evidentemente que hay electores para todos los gustos y por tanto siempre va a haber unos que actúan de una manera o de otra, pero yendo a lo del voto útil, yo creo que el hundimiento de Ciudadanos tiene mucho que ver con el voto útil. Es decir, tiene mucho que ver con que muchos ciudadanos, mejor dicho, muchos votantes, para no confundirnos, muchos votantes han visto en las encuestas que la caída del voto Ciudadanos era espectacular y han pensado que iban a tirar su voto si votaban a Ciudadanos. Y entonces se han pensado otras opciones y han barajado entre sus opciones el quedarse en casa, que yo creo que es una parte importante, irse al PP o incluso irse a Vox. Entonces, ahí tenemos ya dos temas. Uno, la posible influencia de las encuestas, que yo creo que efectivamente pueden influir en casos especiales como es este, y otro, efectivamente, el voto táctico que se puede producir, por lo menos en ciertos sectores. Ahora bien, siempre habrá gente que dirá, no, mira, mi sentimiento está con determinado partido y yo le voy a votar, saque lo que saque. Y en 30 segundos, Elena, ¿querías decir algo? Y cerramos. No, justo estaba pensando que eso incluso se estudia en opinión pública, lo que se llama el efecto bandwagon, el efecto del carro ganador, ¿no? El efecto arrastre, ¿no? Es decir, si tú ves que va fenomenal tu partido, es decir, te enganchas, o sea, porque la gente no quiere votar a los perdedores, quiere votar a los ganadores. Entonces eso está estudiadísimo y me parece muy interesante. Aunque también existe el efecto underdog. Ya. También, eso es cierto. Muy bien. O ya que nos ponemos estupendos, mejor llamarle efecto de David contra Goliat, que era una denominación más española que se utilizaba en algunas ocasiones, pero que con estas influencias yanquis tan potentes... Yo solo quiero decir una cosa en 10 segundos, que es todo lo que tiene que ver con el tema de desafección, de la ciudadanía, del poco interés para la política, pero vamos a ver... Ahora mismo, si tú enciendes la televisión, están los debates políticos completamente cooptados y seguidos por un montón de seguidores. Yo creo que Al Rojo Vivo compite con Gran Hermano, con los realities, ¿no? Es decir, yo creo que, no sé si es cierto, creo que a lo mejor hay alguna desafección partidista, pero no hay que confundir un poco con todo el interés por la política. Yo creo que cada vez la política interesa más. Es decir, de hecho, vosotros estáis haciendo este programa de radio. Sí, pero, insisto, de manera muy frívola en buena parte de las ocasiones, y ahí es donde está el gran problema. Sí, sí. O sea, la calidad, no la cantidad, ¿no? De cuánto interese, sino la calidad de cómo interese la política. Pero claro, ahora mismo también tenemos unos medios digitales, los memes, los WhatsApp, que eso yo creo que se nos excede un poco a hablar en este debate, pero no podemos poner puertas al cielo. Entonces ahora mismo la política te entra a través de tu teléfono móvil y la política te entra a través de tus amigos, que son los que te están enviando esta información. En dos etapas a la que se refería José Luis en el anterior programa, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, claro, no hemos hablado nada de la campaña digital y las estrategias de campaña digital, y cada vez son más intensas. Efectivamente, yo creo, como tú estabas empezando a apuntar, Elena, que probablemente todos hemos recibido en los últimos días mensajes de conocidos, de amigos, que te pasan material que han preparado los equipos de los partidos políticos para difundir, no a través de los grandes medios de comunicación, sino para difundir a través de redes sociales, de correos electrónicos, de WhatsApps, etcétera. Y eso yo creo que también es un factor que en algunos casos ha tenido su importancia notable. Es muy difícil de estudiar, como ya lo apuntábamos la semana pasada, porque como es la campaña oculta, la campaña que va por debajo de la mesa, la que no se ve en los medios, pues es muy difícil de calibrar, salvo que podamos reunir a los estrategas de los partidos y nos quieran contar la verdad de lo que han hecho, lo cual es muy difícil. Y 30 segundos ya para cerrar cada uno, conclusiones finales sobre los resultados de este 10N. Bueno, pues que hay que abordar de una vez por todas, de la manera más seria posible, más responsable posible, el tema de Cataluña. Elena. Bueno, que creo que nunca se puede dar nada por hecho, ¿no? La grandeza de la democracia es que se vuelvan a repetir resultados, volvamos a repetir elecciones y se den resultados diferentes y ahora tengamos nuevos partidos, y realmente creo que no solo hay que abordar el tema de Cataluña, sino que hay que llegar a pactos. No nos podemos permitir el lujo de seguir sin gobierno. Yo diría que estamos en una gran crisis y siempre se ha dicho que las crisis son una oportunidad. El asunto es si esa oportunidad se va a saber aprovechar por unos líderes que, en lugar de estar simplemente pendientes de cuántas personas les siguen, fueran capaces de hacer didáctica o pedagogía y ser capaces de intentar pactos más sólidos. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí este último Metapolítica de este especial Elecciones. Ha sido un placer contar con vosotros. Manuel, muchas gracias. Elena, gracias. José Luis. Gracias a vosotros. Gracias.
Pero no nos vamos. Queremos retornar esto el 2 de diciembre con un especial sobre América Latina, en donde pues nos acompañará, si lo quiere, Manuel Alcántara. Por supuesto, claro que sí. Y bueno, muchas más personas también del otro lado del océano. Queremos pensar de una manera pausada, sosegada y crítica, y tratar y abordar la política institucional, pero también lo político, hacer una reflexión, y este es el sentido de Metapolítica. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Yo me voy a sumar a las gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados de hoy y a todos los que nos han acompañado en esta primera parte, y no los quiero olvidar. Carolina Plaza Colodro, Elena San José, Elena Martínez Barahona, Gemma Basar, Iago Moreno, Pablo Cabrera, José Luis Dader, y hoy también se suma a esta lista Manuel Alcántara y Mercedes García Montero. Y vendrán más porque estamos trabajando en ello. Y también muchas gracias a quienes están trabajando detrás de todo esto, a Elena Villegas en el control, a Álvaro en las redes, a Jesús Aldrich en el vídeo, y a todas las personas que nos habéis mandado mensajes felicitándonos por redes sociales por esta iniciativa. A todos ellos, muchas gracias. Y por eso os animamos a que nos sigáis en Twitter y en Instagram, @metapolítica_, y si queréis volver a escuchar este programa, pues entrad en radiousal.es o en el canal de YouTube Metapolítica. Estad muy atentos de nuestras redes sociales, habrá novedades. Muchas gracias, hasta pronto. Es decir, este rollo de los políticos que viven en chalés. Somos un partido donde ocupamos un espacio de centro-izquierda y vamos a intentar formar un gobierno. Si nos da la suma con Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. El socio preferente de un gobierno del Partido Socialista es Unidas Podemos. No hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan. Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política. En Radio Universidad de Salamanca. Con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, especial elecciones.